Hola, mi nombre es Andrés Antonio Colmenares Ibarras, yo soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana y actualmente estoy cursando el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. En este video, que es sobre la materia de Estadística Inferencial 2, sobre la unidad 3, vamos a hablar sobre algunos temas que vemos en la unidad 3. Esta materia es impartida por el ingeniero Juan Morales y vamos a ver algunos de los conceptos y vamos a hacer algunos ejemplos utilizando con los programas correspondientes de estadísticas y así como poder resolver también algunos ejercicios. Entonces comenzamos con el análisis de varianza de un factor. Y como definiciones tenemos que los métodos del análisis de varianza o ANOVA, como su abreviatura lo tiene, requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica. Los valores de F no pueden ser negativos. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales es la siguiente. La hipótesis 0 plantea micro 1 igual a micro 2 igual a micro 3. Y la hipótesis 1 o alterna plantea que el micro 1 es diferente a micro 2 que es diferente a micro 3. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande con 1 mayor que 0.05, no rechazas la hipótesis nula de igualdad de medias. Y aquí tenemos que el estadístico de prueba F con pequeño con valor P grande, el F sería la parte no sombreada, y estadístico de prueba F grande con valor P pequeño sería la parte sombreada, la parte F. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base de un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Hay algunos requisitos que son necesarios para el análisis de varianza. Uno de ellos es: las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo, tenemos mediciones de desaceleración del pecho G en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin la atmósfera u otro rozamiento. La aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G es una palmada en la espalda, que es aproximadamente 4.1 G. Desplomarse en una silla puede ser de 10.1 G y bajar un escalón puede ser de 8.1 G. Ejemplo de mediciones de desaceleración en pecho en G en pruebas del choque de automóviles. El problema dice así: utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Ok, entonces en la tabla tenemos el tipo de auto, que sería tanto compacto, mediano o grande, y el número de auto. Entonces tenemos 10 autos diferentes y los resultados de las pruebas G,
que cada auto obtuvo. Un auto compacto tiene una fuerza G con el resultado del carro 1 de 44, del 2 de 43, del 3 de 44, del 4 de 54, del 5 tuvo 38, el 6 tuvo 43, el 7 tuvo 42, el 8 tuvo 45, el 9 44 y el 10 tuvo 50. Los resultados de los autos medianos estuvieron de la siguiente manera. El 1 tuvo 41, el 2 tuvo 49, el 3 tuvo 43, el 4 tuvo 41, el 5 tuvo 47, el 6 tuvo 42, el 7 tuvo 37, el 8 tuvo 43, el 9 44 y el 10 tuvo 34. Los resultados de los autos grandes fueron los siguientes. El 1 tuvo 32, el 2 tuvo 37, el 3 tuvo 38, el 4 tuvo 45, el 5 tuvo 37, el 6 tuvo 33, el 7 tuvo 38, el 8 tuvo 45 y el 9 tuvo 43. Y por último, el 10 tuvo 42. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar realizando? Necesitamos una prueba para afirmar de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. O sea que las muestras del auto compacto, mediano y grande, cada uno de los resultados tengan medias iguales o si hay alguna diferencia. Para poder obtener estos resultados, vamos a ir a Minitab. Y aquí en Minitab nosotros ya tenemos pregrabados los resultados que tiene cada auto, tanto de los compactos, de los medianos y de los grandes. Son 10 muestras de cada tipo. Entonces, para poder comenzar, primero vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a Nova y primero vamos a realizar una prueba de igualdad de varianzas. En la prueba de igualdad de varianzas lo podemos hacer de dos maneras, tanto que los datos de respuestas están en una columna para todos los niveles de factores o que los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor, que es el que vamos a utilizar, ya que los datos que tenemos están separados en diferentes columnas. Entonces en respuestas colocamos compacto, mediano y grande, no es necesaria el orden, podemos colocarlo de la manera que nosotros queramos, lo vamos a colocar de la manera tal cual están ordenados. En opciones le vamos a dejar un nivel de significancia del 95, ya que vamos a utilizar un nivel de confianza de 95 porque el nivel de confianza es de significancia es de 0.05. Entonces a 1 le podríamos restar esto y quedaría 0.95, que es el 95 de confianza. Si nos pidieran utilizar de 0.01, pues sería un nivel de confianza del 99, pero de esta manera lo vamos a dejar tal cual está. Las gráficas, vamos a colocar una gráfica de resumen, es lo que vamos a estar utilizando. Resultados, vamos a dejarlo tal cual y almacenamiento también, no vamos a hacer ningún otro movimiento, le damos a aceptar. Entonces, nosotros ya aquí tenemos lo que estamos solicitando en primer estado, que sería la hipótesis nula, va a decir que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna indica que por lo menos una varianza es diferente. El nivel de significancia que utilizamos es de 0.05. Entonces, los intervalos de confianza de Bonferroni de 95% de desviación estándar indica que la desviación estándar es de 4.39827. El de los autos compactos tiene un intervalo de confianza del 1.84 al 13.81. El del mediano tiene una desviación estándar de 4.35 con un intervalo de confianza de 2.34 y 10.62. Mientras que el grande es de
4.61 y 3.037 del intervalo de confianza sobre 9.23. Vemos que los datos aquí pueden ser un poco similares, tanto el del compacto como el del mediano, un poco diferente el del grande, pero todos se mantienen en un 4, pero aún necesitamos tener más datos. El valor de P es de 0.979 para la comparación de múltiples, y la prueba del EBN es de 0.88. Entonces, de esta manera, teniendo un valor de P de 0.9, que es mayor del 0.05, que es el nivel de significancia, al tener esto, no podemos aceptar ninguna de las dos hipótesis, tanto nula como alterna, porque no tenemos la evidencia suficiente para poder aceptar estas pruebas. Ya una vez teniendo también los resultados, pues aquí tenemos los resultados de los autos compacto, mediano y grande. Que en este lado, entonces con lo que vemos de este lado, vemos que hay una diferencia visualmente de las variaciones, pero esto de acuerdo a los intervalos de confianza. Pero vemos que no tenemos aún la evidencia suficiente. Por lo tanto, aún podemos hacer la prueba. Esto solamente sería como una preparación. Aún por el momento con los valores P, pues no tenemos la evidencia suficiente. Para poder realizar una prueba ya, la prueba de varianza, nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a NOVA de un solo factor. Entonces, en este lado, igual vamos a colocar que los datos de respuesta están en una columna separada, ya que son los datos que tenemos. En respuestas vamos a colocar compacto, mediano y grande. En opciones le vamos a dejar tal cual el intervalo nivel de confianza en 95. En comparaciones vamos a tener un nivel de significancia para comparaciones 5. Las pruebas que vamos a estar utilizando son la de Turkey y Fisher. Vamos a seleccionar las gráficas de intervalo para las diferencias de las medias, la información de agrupación y la de las pruebas. En las gráficas vamos a colocar la gráfica de 3 en 1 para no tener gráficas diferentes y poder compactarlas. Al final de cuentas tenemos los mismos resultados y en resultados les vamos a dejar seleccionado todo, ya no vamos a hacer nada, y en almacenamiento le vamos a dejar tal cual está. Le damos en aceptar y pues bueno, okay, aquí tenemos el método, que es la hipótesis nula, indica que todas las medias son iguales. La hipótesis alterna, no todas las medias son iguales, con un nivel de significancia de 0.05. Información de factor. Tenemos un factor de 3 niveles, que es el valor de compacto, mediano y grande. Análisis de varianza. Vamos a tener un factor 2, error 27 y total 29. Un ajustado de 162.9, de 537 por una suma de 699. MC ajustado es de 81.43 y de 19.89. Valor F de 4.09 y un valor P de 0.028. Un resumen del modelo tenemos como S de 4.4597, R cuadrado de un 23.27%, R cuadrado ajustado es de 17.59 y R cuadrado es de 5.27. Las medias. Entonces, tenemos una media de 44.70, de 42.10 para el mediano y 39.39 para el grande, con una desviación estándar de 4.40, de 4.36 y 4.62 respectivamente sobre el compacto, mediano y el grande, con un intervalo de confianza de 41.81, 47.59 del compacto, de 39.21 a 44.99 y de 36.11 a 41.89 del grande, con una desviación estándar agrupada sería de 4.45970, que es el factor que tenemos acá. Entonces, las comparaciones de Turkey.
es agrupar información utilizando el método de Turkey, un nivel de confianza del 95. Tenemos que del compacto tenemos una media de 44.70. La agrupación es la A. Mediano es de 42.10, que es A y B. Y el grande tenemos de 39, que es B. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces, en este lado podríamos utilizar que si no comparten la letra, como dice tal cual acá abajo, son diferentes. No solamente por valores pequeños, si son significativos, o sea, que realmente hay una diferencia. Entonces, el compacto, en la agrupación solamente tiene la A y el grande tiene la B, por lo que nosotros podemos determinar que entre el compacto y el grande hay una diferencia significativa, a diferencia del mediano, ya que el mediano tiene la agrupación de A y B, tanto comparte letra o agrupación con el compacto como en el grande, entonces no hay una diferencia significativa, pero sí la hay entre el compacto y el grande. Pruebas simultáneas de Turkey para la diferencia de las muestras. Entonces, aquí tenemos que entre el mediano y el compacto es de 2.60, diferencia de 1.99, un intervalo de confianza de 95%, un valor T de menos 1.30 y el valor P ajustado de 0.40. Grande y compacto es de menos 5.70, una diferencia de 1.99, intervalo de confianza del 95%. Tenemos el 10.65 a menos 0.75, un valor T de 2.86, un valor P ajustado de 0.021. Del grande al mediano tenemos la diferencia de las medias de 3.10 menos 3.10, E de diferencia es 1.99, un intervalo de confianza del menos 0.05 al 1.85, un valor T de menos 1.55 y valor P ajustado de 0.282. O los índices de confianza simultáneos del 95% de toque. Tenemos que el mediano y al compacto, el grande al compacto y grande mediano. Entonces aquí, si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, la línea punteada es el 0. El mediano al compacto y el grande al mediano sí tienen 0, ya que los intervalos están dentro de esos rangos, que sería de menos 8 a 2 aproximadamente. Para ambos, el mediano compacto es ligeramente mayor que el 2, pero pues es similar. Pero el grande al compacto no contiene el 0, por lo que nosotros podemos determinar que las medias correspondientes son significativamente diferentes del grande al compacto, como lo habíamos indicado en las agrupaciones. En la de Fisher tenemos un compacto de 10 de 44.70, una mediana de 42.10 y el grande de 39. De la misma manera, tenemos que las agrupaciones del compacto al grande son significativamente diferentes y que del mediano puede compartir tanto el compacto como para el grande. Las pruebas Fisher para las diferencias tenemos de 2.60, 5.70 y menos 3.10. Es la misma diferencia de 1.99. Los valores T es menos 1.30, menos 2.86 y menos 1.55 y era un valor P ajustado de 0.203, 0.008 y 0.132. Los intervalos de confianza individuales de Fisher. Tenemos que las diferencias de medias entre compactos para mediano y grandes, vemos de la misma manera, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes, por lo que nosotros podemos concluir que del grande a compacto, ya que no contiene 0, es relativamente diferente, significativamente diferente, por lo que no podemos determinar, por lo que determinamos
que sí hay varianza. Aquí vemos relativamente todos los intervalos de compacto, mediano y grande, y pues vemos que hay una diferencia entre las medias. Visualmente nosotros vemos que la media de 39 con la media de 44.7 son relativamente y significativamente grandes. Ya una vez teniendo esos datos, también pues vemos que en la gráfica de residuos de compacto, mediano y grande, pues se tiene un histograma que es relativamente distribuido para negativo y positivo, y que los valores ajustados, tanto del residuo del compacto, mediano y grande, pues el grande se tiene más distribuido y los autos compactos pues son un poco más compactados, como diría. Ya teniendo estos resultados, en el problema dice, afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales, por lo que nosotros determinamos, de acuerdo a cada una de las gráficas que estuvimos realizando, que sí hay, que las medias poblacionales no son iguales y que sí son diferentes, bueno, por lo menos las medias. En el ejercicio tenemos el siguiente. Dice, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H1C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. ¿Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Ok, entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a estar realizando? Vamos a ver primero la prueba de hipótesis para ver si tienen la misma media. Y cuando la media entre menor sea, significa que tiene menos G, o sea, menos fuerza e impacto contra las lesiones. Por lo que vamos a ver de los tres, quién tiene una media menor. Y ese es el dato que los autos vamos a ver cuál es el más seguro. En caso de que el grande sea con una media menor, es el que podríamos ver que es el más seguro y es lo que vamos a poder determinar. Para poder realizar esto nos vamos a ir a los datos que ya tenemos previamente guardados en el ejercicio 1 de compacto, mediano y grande y las fuerzas G aplicada para cada uno de los maniquíes de acuerdo al auto que se utilizaron. Entonces, primero vamos a ir a estadísticas básicas, a ANOVA, y nos vamos a prueba de igualdad de varianzas. Lo que vamos a estar utilizando, borramos los datos anteriores, colocamos que las columnas estén separadas, los datos. En respuestas vamos a ir a colocar compacto, mediano y grande y le vamos a dar en aceptar. Una vez teniendo esto, nosotros vemos que tenemos un valor P de 0.120 y 0.173. Vemos que los intervalos de las desviaciones están pues muy diferentes, por lo que una vez teniendo un valor P mayor al 0.05, pues no tenemos la evidencia suficiente para poder aceptar y rechazar ninguna de las dos hipótesis, tanto de la alterna como la nula, por lo que nosotros aquí vamos a tener que realizar la prueba, ya que visualmente vemos una diferencia, pero pues los valores P no nos pueden, no nos indican qué es pues si podemos aceptar una hipótesis. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a ANOVA y nos vamos a ir a un solo factor. Y de este lado vamos a colocar los datos de compacto, mediano y grande. En opciones le vamos a dejar tal cual. Comparaciones, vamos a utilizar la prueba de Turkey-Fisher y vamos a utilizar estas tres gráficas. En resultados, en gráficas le dejamos en 3 en 1. Resultados lo dejamos tal cual, almacenamiento también y le damos a aceptar. Una vez teniendo eso,
Pues ya vemos que la hipótesis nula indica que todas las medias son iguales, la alterna indica que no todas las medias son iguales, con un nivel de significancia si es de 0.05. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis, que es lo que la prueba hizo. Tenemos tres factores, que es el compacto, mediano y el grande. De aquí la prueba P es de 0.0676. Un SC ajustado de 12.612 y 428.504. Un MC ajustado de 6.307 y 15.871. Un valor P de 0.40. El resumen del modelo tenemos como una desviación de estándar de 125.978, un R cuadrado de 2.86%, el R cuadrado ajustado está de 0%, también el R cuadrado predeterminado. Entre las medias tenemos que las medias de 431.5 del autocompacto tiene una desviación estándar de 79.5 con un intervalo de confianza al 95% de 349.8 y 513.2. El factor mediano de los autos medianos tiene una media de 390.6 con una desviación estándar de 102.8 con un intervalo de confianza de 308.9 y 472.3. Entre los autos grandes tenemos una media de 385.8, una desviación estándar de 175.3 con un intervalo de confianza de 304.1 a 467.5. En las comparaciones de Turkey, nosotros vemos que el compacto, mediano y grande tiene una media de 431, 390 y 385 y ambos tienen, y los tres tienen una agrupación de A. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces, estas medias todas tienen una agrupación A, por lo que no vemos que tienen una media diferente o significativamente diferente. A pesar que los datos pueden ser con números muy diferentes, ya que se están utilizando números grandes, pues no es un significativamente diferente. En la diferencia de Turkey, tenemos que la diferencia de las medias es de menos 40.9, menos 45.7 y de menos 4.8. La diferencia de 56.3, un intervalo de confianza de 180.7 a 98.6, de menos 185.5 a 94.1 y de menos 144.6 a 135. Un valor T de menos 0.73, menos 0.81 y menos 0.09. El valor P ajustado es 0.750, 0.699 y 0.996. El índice simultáneo del 95 de Tokio vemos que las desviaciones estándar se mantienen dentro del rango. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Es que si no contienen cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Pero aquí lo que nosotros vemos es que cada uno de los intervalos de confianza que se tienen, todas están con cero, por lo que nosotros podemos indicar que todos no son relativamente significantes o diferentes. Eso con la prueba de Turkey. La prueba Fisher también indica lo mismo, ya que todo se mantiene en la misma agrupación. Si tuviera una agrupación diferente, pues sería significativamente diferente la varianza, pero no se tiene. El valor P es de 0.474 y 424, de 0.0933. La prueba Fisher de la misma manera indica que todos contienen cero en los intervalos de confianza, por lo que nosotros vemos que no son significativamente diferentes. Aquí, teniendo en cuenta lo que es las gráficas de intervalos, vemos que visualmente el mediano y el grande es relativamente igual, hay una leve diferencia,
a comparación del compacto, pero todos se mantienen dentro de un rango no significativo. Y por último, nosotros tenemos pues ya los histogramas y los residuos. Vemos que de los autos compactos está un poco más distribuido a comparación de los autos medianos y de los autos grandes. Tenemos lo de residuo y el residuo de histograma. Entonces, de acuerdo al ejercicio, utilice un nivel de significancia para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferencias categóricas de automóviles tienen la misma media. No tienen la misma media, pero podemos indicar que no tienen una media significativamente diferente. Sin embargo, no tenemos los datos suficientes para aceptar ni rechazar la hipótesis nula. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, teniendo una media menor de las fuerzas G aplicada. Podríamos indicar que tal vez podía ser menor, sin embargo, no es significativamente grande o la diferencia que se tiene el compacto del grande al mediano y el compacto, por lo que podríamos indicar que sí es ligeramente más seguro, pero no tanto. Sin embargo, no tenemos la evidencia suficiente para aceptar ni rechazar la hipótesis nula ni alterna. Continuando con el siguiente tema, tenemos el análisis de varianza de dos factores. Como definición está que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo: con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor columna. Requisitos: para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Los muestrales son aleatorios simples de datos cuantitativos. Las muestrales son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. El ejemplo, tenemos mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Del lado de Minitab, nosotros aquí tenemos ya una vez los datos que están precargados de este lado. Que tenemos los tipos de automóviles extranjero y nacional. Tenemos de compacto de 44, 54 y 43 para los que son extranjeros, 43, 44 y 42 para los nacionales. En mediano tenemos 41, 49, 47 para extranjeros y 43, 37 y 34 para nacionales. El grande tenemos 32, 45 y 42 para extranjeros, como 37, 38 y 33 para nacionales. Los datos ya están precargados aquí. Lo que nosotros los colocamos en la primera columna de desaceleración del pecho en G, tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Una vez teniendo esto, pues ya vemos que vamos a tener 18 datos en total. 9 de ellos son extranjeros y los otros 9 nacionales. Y de esos 9, 3 son compactos, medianos y grandes. De la misma manera, los nacionales, que son 3 son compactos, 3 medianos y 3 grandes. Primeramente nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA y análisis de medias. En este lado nosotros vamos a colocar
lo que son las respuestas y el factor 1 y el factor 2. Entonces, una vez teniendo esto, primero borramos los datos que teníamos anteriormente. En respuesta vamos a colocar la desaceleración. En factor 1, tipo de automóvil, y en factor 2, tamaño de automóvil, y le damos a aceptar. En la gráfica que nos arroja tenemos el normal de los factores de desaceleración del pecho en G, que es de 0.05, nivel de significancia. Vemos que todos los medias de los efectos que se tienen, tanto del tamaño de automóvil como por el tipo de automóvil, están dentro de los rangos del 4.29 y menos 4.29 con respecto de 0. Entonces vemos que las interacciones o desviaciones que se tienen son mínimas. Entonces no hay mucha evidencia visual ni significativa que podamos realizar en este lado. Vemos que tanto los efectos principales del tipo de automóvil se tienen de 44 o 43.94 a 39, así que no hay niveles muy altos, por decirlo así, o significantes diferentes. Y los efectos principales del tamaño de automóvil, pues ya vemos una ligera diferencia con respecto de la media, que es de 41.56. Pero pues aún no tenemos esos datos diferentes. Para poder obtener toda la información necesaria nos vamos a ANOVA y nos vamos a ANOVA balanceado. Vamos a borrar los datos que teníamos anteriormente y en las respuestas vamos a colocar desaceleración. En el modelo vamos a colocar tipo de automóvil con factor 1, factor 2 es el tamaño de automóvil y el tercer factor va a ser el tipo de automóvil. Colocamos el número de por el tamaño de automóvil. Factores aleatorios no lo ocupamos poner. Esto lo dejamos tal cual. Las gráficas en 4 en 1, los resultados los vamos a dejar tal cual y le damos a aceptar. Ok, entonces nos indica que la información del factor es el tipo de automóvil, niveles 2, extranjero y nacional, y el tipo tamaño de automóvil son 3 niveles, que es compacto, grande y mediano. Y aquí nosotros ya tenemos la información cargada, en el cual vemos que es el tipo de automóvil. Tenemos un SC de 117.56 por el tamaño del automóvil, que es de 154.78, y el tipo de automóvil por tamaño de automóvil es de 14.78, un MC de 117, de 77 y de 7.38, un F de 5.44 y de 3.58 para el tipo y el tamaño, y el tipo por automóvil por el tamaño es de 0.34, con un valor P de 0.38 y 0.60, además de 0.717. En resumen, tenemos una desviación estándar de 4.64, un R cuadrado de 52.54 y un R cuadrado ajustado de 32.77. Por último, tenemos la gráfica de residuos, en el cual pues vemos la distribución un poco más alineada con respecto de las medias. Los residuos, pues tenemos que sí hay una distribución muy grande con respecto a los resultados que se tienen. Un histograma un poco más balanceado a lo que sería hacia la derecha, y la observación es que sí vemos que las observaciones se tienen muchos intervalos o datos que son muy aleatorios, por lo que aquí nosotros podemos decir que la variación no difiere significativamente de las medias. Entonces, y qué es lo que nos están y no hay un efecto de interacción, por lo que nosotros vemos aquí que no hay esos efectos. En el siguiente nosotros vemos ejercicios de lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes de prueba de choque. Se utilizan las unidades de media HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de las lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción
un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Ok, entonces aquí tenemos los datos en total. Que con respecto de los tamaños, que es compacto, mediano y grande, tenemos los tipos de automóvil también, que es tanto extranjero como nacional. Entonces, para los compactos, nosotros tenemos que los tuvieron un resultado de 290, 544 y 501 con respecto a los extranjeros. Y de los nacionales sería de 406, 371 y 376. Con respecto a los medianos son 245, 502 y 393. Con respecto a los nacionales, que es 474, 368 y 349. Los grandes nosotros tenemos que son 342, 698 y 332 con de los extranjeros y 216, 335 y 169 de los nacionales. Estos datos nosotros ya los tenemos cargados de este lado, que serían desaceleración del pecho en G, el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Tenemos los datos de todos los extranjeros, el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, que sería compacto, mediano y grande. Son 9 automóviles extranjeros. Tenemos los resultados de los autos nacionales, son 9, y de cada uno de esos 9, 3 son compactos, 3 medianos y 3 son grandes. Y pues todos los resultados en total es que al final son 18, 9 de cada uno y 3 de cada 9. Para poder realizar la información que nos están pidiendo, nos vamos a ir a ANOVA, análisis de medios. Vamos a borrar los datos que ya estaban cargados, ya que son los datos que se tenían del ejercicio anterior. Y ya una vez borrados los datos, vamos a colocar lo que es, aquí no era. En respuesta vamos a colocar la desaceleración del pecho en G. En factor 1 vamos a colocar tipo de automóvil, tamaño de automóvil y en factor 2 y le damos a aceptar. Y con respecto a lo que se tiene en el efecto de interacción, se ve que los datos ya están un poco más distribuidos o que tienen un valor un poco mayor con respecto a lo que es grande, mediano, compacto nacional y grande y mediano nuevamente. Entonces, vemos que está en un intervalo de 113 a menos, menos 113 nuevamente, pero pues ninguno de esos rangos se sale de ese rango, entonces aún no tenemos información suficiente. De la misma manera, los efectos principales del tipo automóvil y los efectos principales del tamaño de automóvil no se tienen tantas informaciones con las gráficas que tenemos visualmente. Para esto lo que nosotros vamos a hacer es vamos a ir a estadísticas, ANOVA y ANOVA balanceado. Vamos a borrar la información que tenemos y las respuestas vamos a colocar desaceleración en pecho en G. El modelo, lo que vamos a utilizar es el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Como tercer factor va a ser el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. En opciones la vamos a dejar igual. Las gráficas hay que asegurarnos que sean gráficas de 4 en 1. Más para poder tener todas las gráficas en una sola y que no tengamos que tener diferentes gráficas que podemos compactar. En resultados le vamos a dejar tal cual. Y almacenamiento también no vamos a guardar los ajustes ni los residuos. Le damos a aceptar y pues aquí tenemos la información de cada factor. El tal factor de automóvil, que son dos niveles, tanto el extranjero como el nacional. El tamaño del automóvil, que es compacto, grande o mediano. Entonces, análisis de varianza de desaceleración del pecho en G, es tipo de automóvil, tamaño de automóvil y el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil.
Tenemos los valores P de 0.159, de 0.655 y de 0.281. El valor F es de 2.27, 0.44 y 1.41. El MC es de 34.060, de 6.627 y 203, es de 21.372, con un error de 15.134. En resumen del modelo, tenemos una desviación estándar de 123.0.019, un R cuadrado del 33.15% y un R cuadrado ajustado de 5.30. Las gráficas de residuos para desaceleración del pecho en G. Tenemos gráfica de probabilidad normal contra los ajustes. Y también tenemos tanto los histogramos como el orden. Vamos a abrir la gráfica para poder revisar los valores. Entonces tenemos que la de residuos, pues vemos que los residuos hay algunos factores que son un poco más aleatorios o un poco más dispersos de lo que es la gráfica residual o de probabilidad, pero pues todo está un poco más ajustado. Vemos que hay valores también que están por fuera. En el histograma también vemos que está un poco más acercado de lo que es hacia la izquierda, y en el orden tenemos un orden de observación muy separado. Sin embargo, las variaciones no tienen afectaciones y no difieren significativamente de lo que se tienen en las varianzas. Por lo que nosotros determinamos que no hay un efecto de factor de renglón y pues del columna de todas las informaciones que tenemos. Y esto es todo de mi parte, sí, y muchas gracias.